full, los hospitales están full. ¿Cuál es la situación, doctor? Muy buenos días, gracias por la invitación, un placer a las personas que nos sintonizan y a aquellas personas que nos ven por EN Televisión. Señores, miren, la realidad es que según el Ministerio de Salud Pública, el último reporte de país nos sitúa en 6.100 casos de dengue, con 4 fallecidos confirmados y 42 casos que se encuentran en este momento en lo que se conoce como auditoría médica. La auditoría médica es para realmente estar seguros si esos fallecidos corresponden a casos de dengue, porque hay que reconocer que muchos casos febriles que entran al sistema se ponen como probable dengue, el paciente muere y simplemente se queda con el diagnóstico de dengue independientemente de que esa no era la situación. Lo importante en este momento es que, como bien ustedes dicen, el sistema de salud se encuentra en este momento un poquitito movido. El otro día tuve la oportunidad de conversar con la directora del hospital, doctor Arturo Grullón, que es el hospital pediátrico más importante de Santiago de los Caballeros, y justamente nos decía que ellos habían habilitado unas salas adicionales para poder brindar atención. Yo que laboro cerquita de aquí, que por eso le dije a Mariela que no había problema con venir justamente al programa, al espacio ahora en la mañana, porque trabajo ahí en el Centro Médico UCE. La realidad es que en el día de antes de ayer se hospitalizaron 9 pacientitos pediátricos y 5 adultos. 14 ingresos de dengue. Lo que quiere dejar dicho que sí, realmente los casos de dengue han comenzado a llegar a las emergencias, tanto públicas como privadas, y lo que se está haciendo, aún incluyendo al centro médico, lo que tuvo que hacer fue desmantelar el área de coronavirus, que todavía tenía unas 6 camas para atención a personas con coronavirus. Lo que hizo fue que desmanteló justamente el área de coronavirus para poder brindar atención a personas con dengue. Es decir, estamos frente a una situación fuera de lo normal, ¿verdad? Porque usted acaba de decir que han tenido que desmantelar un área que anteriormente era de coronavirus para poder atender la cantidad de pacientes que están llegando con síntomas, ¿verdad?, de dengue. Yo recuerdo cuando nosotros fuimos afectados por la chikungunya, ¿verdad?, que fue un asunto que nos movilizó a nivel nacional. ¿Qué pudiera estar ocurriendo diferente que esté provocando las cantidades de casos de dengue que estamos teniendo? Porque siempre tenemos tiempos de lluvia para esta ocasión. En temporada de huracanes llueve más que en otros tiempos, pero ¿qué ha pasado? ¿Ha habido menos prevención de parte de salud pública? ¿Hay una nueva variedad de mosquitos? ¿Qué es lo que está pasando? De acuerdo a su experiencia, doctor, que usted vive en los centros de salud. A mi experiencia no. Yo voy a plantear lo que en este momento se ha descrito, qué es lo que pudiera estar ocurriendo con el dengue. Lo primero es que, como usted bien mencionaba, reconocer que el año pasado tuvimos una sequía. Sí. Y los meses de lluvia fueron menores a lo que estamos viviendo en este momento. Las precipitaciones, si nosotros excluimos lo del 4 de noviembre del año pasado, la realidad aquí no llovió en este país. Ahora tenemos 3 meses que todos los días cae un chin de agua. Entonces, ¿qué ocurre? Las características de la temperatura favorecen la replicación del mosquito. El calor. Y por último, la otra situación que algunas personas, y lo hemos dicho en varios espacios, pero pocas personas se han hecho eco, el ministerio lo ha mencionado y pocas personas se han hecho eco también, es que en este momento está circulando en territorio dominicano una variante o una forma del virus del dengue que se conoce como el serotipo 3 del dengue. Y ese serotipo 3 del dengue hay que reconocer que tenía cerca de 4 años o más que no circulaba en territorio dominicano. Entonces, al tener tanto tiempo que no circulaba, hay personas en este momento que no tienen ningún tipo de defensa contra este. Me explico. El dengue tiene 4 serotipos, que es dengue 1, dengue 2, dengue 3 y dengue 4. Los nombres son bien fáciles, dengue 1, 2, 3 y 4. En este momento está circulando el 2 y el 3. Teóricamente a usted le puede dar dengue 4 veces, porque cualquiera de las formas le puede producir la enfermedad. Pero el hecho de que tuviéramos tanto tiempo sin circular este serotipo, el dengue tipo 3, significa que hay muchas personas susceptibles, sobre todo los más pequeñitos. Y fíjense cómo esta enfermedad se ha concentrado principalmente en población pediátrica. Ya le di los números. 9 niños hospitalizados, 5 adultos, lo que significa que estamos viendo 2 niños posiblemente por cada adulto que está. La estadística está en recién nacido hasta 17 años. Por eso es que estamos diciendo, realmente los más pequeños, que son los que tienen menos probabilidad de haberse expuesto a estas formas del dengue, son los que van a tener mayor probabilidad de enfermar. Las posibilidades de que cualquier persona pudiera estar afectada por el dengue hace ver que hay una responsabilidad tanto de las autoridades como de los ciudadanos. A mi modo de ver,
Es verdad que el Ministerio de Salud Pública tiene que tomar precauciones, fumigar, hacer lo que está haciendo, los operativos. Pero no sé si usted conteste conmigo, en el sentido de que nuestros alrededores, nuestros patios, nuestros jardines, los techos de las casas y hasta los frentes de las calles deben estar higiénicos. Y esos cacharros que vemos y tenemos en las calles, por lo menos eliminarlos. Miren, yo me indigno bastante cada vez que veo alguna imagen de alguien pidiendo que el Ministerio de Salud Pública o las autoridades salgan a fumigar. Por dos razones. La primera razón es que cuando usted fumiga, usted solamente elimina el 10% de la masa de mosquitos que existe en su casa. Repito, cuando usted fumiga, solamente mata el 10% de los mosquitos. ¿Por qué razón? Porque fíjese que usted fumiga y a los 3 días, ¿qué hay en su casa? Mosquitos. Mosquitos, porque usted ni eliminó los huevos, ni eliminó tampoco los gusarapos que usted tiene por ahí. ¿Qué es lo recomendable, doctor? ¿Qué es lo recomendable? Lo que estaba diciendo Eli. Usted tiene que ir a los patios, retirar aquellos lugares donde se está almacenando agua. Y por último, lo último que voy a mencionar, porque es algo con lo que yo he tratado de decir a la gente, y mucha gente me ha tildado de reaccionario, es que no se le puede dejar todo a las autoridades. Sí. Claro. Las autoridades no es. son las que se van a enfermar. El que se va a enfermar es usted, el que se va a enfermar es su hija, el que se va a enfermar es su esposa, es usted mismo que va a tomar la enfermedad. Y por último, el Ministerio de Salud Pública, si a usted le sale una lesión en la piel, usted le va a decir al ministerio que lo vayan a bañar, que le manden una gente que lo bañe 3 veces al día. Es así. una situación. Doctor, Bueno, Miriam, déjame decir algo antes de tu pregunta. Vamos a permitir la pregunta de Miriam, pero déjeme decirle a las personas que nos siguen por la televisión que también vamos a abrir el teléfono muy para que bien. si tienen alguna inquietud, pues les puedan preguntar directamente al doctor Héctor Balcácer. Adelante, Miriam. Esta pregunta viene de un oyente que me pidió que le preguntara, doctor, en caso de una mujer embarazada que es diagnosticada con dengue, ¿cuáles son los pasos a seguir? Porque eso sí es delicado. Mire, esa es una pregunta excelente, sobre todo porque las embarazadas se reconocen como un grupo de riesgo para presentar complicaciones de dengue. Y se ha asociado en algunos casos a parto que se adelante, o se ha asociado, si la fiebre es muy alta y sostenida, a complicaciones a nivel del bebé. Por tal razón, las embarazadas necesitan tener asistencia médica cercana, y cualquier embarazada con cualquier proceso febril debe conversar con su ginecólogo. Luego de que su ginecólogo pueda determinar que existe una completa viabilidad del embarazo y que no hay ningún compromiso vinculado a este sistema, entonces esa persona debe ser remitida o a un infectólogo o a un internista para seguimiento estrecho. Doctor, ¿hasta dónde ha llegado a ser tan complicada aquel que está infectado por el dengue? Lo que pasa es que estamos hablando de que tenemos 4 fallecidos por dengue. Se supone que la mortalidad por dengue debería ser la excepción, no la regla. Ya. Y aquí en República Dominicana todos los años tenemos fallecidos por dengue. ¿Qué quiero dejar dicho con esto? Que en ocasiones pudieran ocurrir 2 cosas. 1, o no buen seguimiento médico, o número 2, que las personas lleguen en un estadio demasiado avanzado que no permita ningún tipo de intervención. Bueno, vamos a dar paso a las llamadas, doctor. Aló, buenos días. Saludos. Aló. Sí, buenas. Sí. Mi pregunta es, ¿existe alguna vacuna en República Dominicana del dengue? Ok, miren, esa es una excelente pregunta, sobre todo porque sí existen vacunas a nivel internacional. Las mismas no se están aplicando en la República Dominicana todavía, pero sí existen vacunas contra el dengue, las cuales brindan una protección, repito, que puede llegar en algunos casos a un 60%. No brindan una protección completa y lamentablemente antes de colocar la vacuna del dengue hay que estar seguro que a la persona le había dado dengue con anterioridad. O sea que amerita pruebas de laboratorio antes de. Vamos a recibir otra llamada antes de la pregunta de Oliver. Aló, buenos días. ¿Su nombre y desde dónde, por favor? Sí, buenas. Quería saber cuáles son los principales síntomas neurológicos asociados al dengue. Neurológico. Los síntomas neurológicos. Bueno, lo que pasa es que esa joven posiblemente escuchó que hasta el 5% de todas las personas con dengue pueden presentar algún dato neurológico. Sí. El dato neurológico más importante tiende a ser el dolor de cabeza. Pero posterior a esto, uno de los datos que lleva a alguien con dengue a tener que ser hospitalizado es que esa persona presente confusión, presente mareos, la persona comienza a presentar somnolencia. Y sobre todo en los más chiquititos, un dato
que lleva a que ese niño tiene que ser hospitalizado es que el niño se duerma y sea difícil despertarlo. O sea que los padres que en este momento le han dicho que su niño pudiera tener dengue, si están en la casa y se está haciendo difícil despertarlo, o sea que está teniendo compromiso para mantenerse alerta, eso puede ser una señal de que ese niñito debería estar hospitalizado. Mire qué interesante, doctor, está llena las 12 líneas, pero Vamos las preguntas de la gente son muy, muy Sí. interesantes. Vamos Un momentito, arriba. Oliver, Interesante. un momentito, Oliver, son muy interesantes. Aló, buenos días, saludos. Buenas. Sí. Yo quería saber la diferencia entre el serotipo 3 y los demás serotipos de dengue. Ok, como mencionamos anteriormente, se habla del serotipo 3, no porque tenga mayor probabilidad, es una pregunta muy frecuente. Cada vez que yo digo que está circulando el tipo 3, la gente pregunta Balcácer, pero es más peligroso el tipo 3 que los otros. Y es una excelente pregunta y la respuesta es que no. La respuesta es que no. El serotipo 3 produce enfermedad por dengue igual. El problema, vuelvo y comento, es el ejemplo que siempre coloco. ¿Qué pasó con la chikungunya y con el Zika? Tuvimos un año entero de Zika y de chikungunya. 9 Sí. meses, 6 meses, todo el mundo malo. De repente, ¿qué pasó con el Zika y la chikungunya? Desaparecieron. ¿Por qué razón? Porque las personas desarrollaron Se defensas, inmunan. Sí. se inmunizaron fruto de Claro. haber padecido la enfermedad. En este caso va a ocurrir lo mismo. Las personas van a enfermar, aquellos que no tienen defensas, y posteriormente van a desarrollar defensas, y los casos simplemente van a caer. El tratamiento, doctor, siempre regularmente es hidratación y Sí, sí. acetaminofén. No existe ningún tipo de tratamiento específico para el dengue. Por eso es que uno como médico siempre siente tanto dolor cuando se habla de mortalidad. Porque la realidad es que el paciente con dengue muere porque no se hidrató de manera correcta. En ocasiones, cuando la enfermedad avanza, hay que administrarle líquidos a través de las venas. Y por eso es que a las personas se les Sí. pide que vayan a las emergencias Sí. para recibir tratamiento oportuno. Muy bien. bien. Otra Esta- pregunta, después pregunta Oliver. Aló, buenos días, saludos. Buenas. ¿Cuáles órganos se ven afectados en el dengue? Muchas gracias. Ok, bueno, el dengue es una enfermedad que tiene una situación en particular y es que el dengue puede producir daño, escuchen esto, a nivel de hígado, a nivel Hepático. de cerebro, Ay. puede producir problemas a nivel de la sangre porque produce una disminución del conteo de plaquetas. Hay que llamar la atención de que el dengue, y esto es algo que casi nunca se habla, el dengue en los adultos principalmente puede dejar una secuela que se llama síndrome de fatiga crónica. Hay personas que luego del dengue, la gente dice, caramba, pero tú si eres ñoño, Eso es párate como de... una secuela, doctor. Sí, párate de esa cama, tú si eres ñoño, ya el dengue se curó. Ajá. Y estas personas pueden llegar a durar hasta 3 meses con debilidad física que no pueden explicar. Ay, ay, Así ay. que si un familiar padece dengue y les comenta que se siente sin ánimo y sin fuerza, no vaya a pensar que esa persona está, en este caso, somatizando. La realidad es que el dengue está descrito que puede producir, repito, síndrome de fatiga crónico postinfeccioso. Doctor, mire, tenemos una audiencia muy inteligente e interesante. Adelante, Oliver. Y seguimos Mire, con las hay, llamadas. hay un punto interesante en esto, la automedicación. Ok. La responsabilidad de los ciudadanos, como decía la limpieza, que es la parte fundamental, el Estado es el responsable, pero la automedicación. Después, ¿qué pasa? Que tú te automedicas. Yo tengo fiebre y voy a usar para quitarme la fiebre, porque tengo una infección, no sabiendo que tiene dengue. ¿Qué peligro puede tener esto para la salud de ese paciente después de detectarse y durar un tiempo en su casa sintiendo la fiebre? No, eso se resuelve con el medicamento que quita la fiebre. ¿Cuál sería el resultado de eso? Miren, vamos a iniciar diciendo dos cositas. Los medicamentos tipo aspirina están prohibidos en el dengue. 0 aspirina, 0 diclofenac, 0 ibuprofeno. Los medicamentos tipo aspirina pueden disminuir la eficacia de las plaquetas para formar coágulos si usted tiene algún tipo de herida. Y por tal razón en el dengue sabemos que puede ocurrir una disminución en el conteo de estas estructuras vasculares y por tal razón está contraindicado. El medicamento que se prefiere es el acetaminofén, pero hay un problemita con el acetaminofén. Ya dijimos que hay un porcentaje de las personas que pueden presentar problemas hepáticos vinculados a la infección por dengue y se sabe que el acetaminofén a nivel mundial es la primera causa medicamentosa de trasplante hepático en el mundo.
Wow. porque Sí. es un medicamento Yo no de sabía venta libre y las Ujú. personas cuando tienden a cometer intentos autolíticos o de suicidio, lo que tienen a mano es acetaminofén, se toman un frasco completo, después de 10 gramos de acetaminofén, estamos hablando de más de 20 pastillas de acetaminofén, su hígado puede comenzar a fallar y usted requerir un trasplante hepático, razón por la cual el uso de acetaminofén está indicado solamente si el paciente hace fiebre, porque en este momento sé que hay alguien que está escuchando el programa que tiene un niño con fiebre y le está dando acetaminofén cada 4 o cada 6 horas, independientemente tenga o no tenga fiebre. Y repito, eso puede llegar a ser un peligro para el hígado de ese niño o de ese adulto. Bueno, la clave, si sienten algún síntoma, Es vayan ir- al es ir, médico, claro, es ir al vayan al médico. médico, vayan al médico, no se automediquen. Vamos a recibir Sí, más llamadas. ciertamente. Aló, buenos días, saludos. Aló. Aló, buenos días, saludos. Aló. La hidratación. Hola, Mi pregunta es la siguiente. A mí me gustaría saber qué remedios caseros yo le puedo dar a mi niño. Ahí es que está. Doctor. Ok. Es posible que haya. Digo, doctor. Vamos a comenzar con que yo lamentablemente soy un abanderado de los no remedios caseros. Me explico. Todos los líquidos son importantes para tratar de mantener hidratado al niño. Sin embargo, cuando usted pone toda su fe y confianza en esos remedios caseros y en lugar de usted llevar al niño que tiene 3, 4 días de fiebre, le da unas alturas de pimiento morrones con guayaba, el niño se avienta, como decimos aquí, se le pone la barriga como una tambora y el niño comienza a vomitar. Ese niño lo que está es complicando el cuadro y usted acaba de retrasar la búsqueda de asistencia médica por colocar su fe en una sustancia que no ha demostrado ser útil. En ese sentido, Doctor, repito, la sopa de paloma sí, también la sopa utiliza. de pecho de paloma me tienen alto. No, ¿qué pasa? El problema, vuelvo y comento, no es el hecho de que usted lo utilice o no. A mí lo que me tiene preocupado es el hecho de que usted no busque asistencia médica porque alguien le dijo que eso le sube de una vez la plaqueta y que eso le quita el dengue. Señores, lamentablemente, repito, hay 4 fallecidos, usted escuchó bien, y 42 casos que se están investigando como causas probables de muerte por dengue. Esto no es un relajo. Así es. Una Doctor. llamada más y venimos con la compañera Merian. Merian, discúlpame, que No, vamos- no que te estamos- preocupes, queremos, está queremos, buenísimo. queremos Ya daban priorizar la 4 llamada. veces. Está buenísimo. Aló, aló. Buenas. Sí. Hola, hola. Mi pregunta es, ¿cuál es la diferencia de un dengue hemorrágico ante los demás? Y el clásico. Ok. Vamos a iniciar diciendo, y gracias por la pregunta, porque me va a permitir hacer una puntualización. El término dengue hemorrágico no existe. Repito, aquellas personas que todavía utilizan el término dengue clásico y dengue hemorrágico, posiblemente tiene de 7 a 8 años de atraso de lectura de terminología de dengue. ¿Por qué razón? Porque recuerden que cuando usted decía dengue hemorrágico, la gente pensaba que usted tenía que sangrar. Y las personas no buscaban asistencia médica si el paciente no sangraba. Oyes. Y lamentablemente los pacientes con dengue no presentan sangrado. Es muy raro que un paciente con dengue sangre, porque para que sangre, escuchen esto, las plaquetas tienen que estar por debajo de 20,000. Y aún un paciente con menos de 20,000 plaquetas, si no tiene algún tipo de estímulo, es muy raro que sangre. Así que por tal razón, lo primero que hay que decir es que el término dengue hemorrágico se retiró de la literatura médica, por lo menos en español, y no está contemplado. Así que quitemos el término de dengue hemorrágico y dengue clásico, que realmente no tiene cabida en este momento. Mi pregunta era otra, pero escuchándolo, doctor, pero el tema del sangrado, ¿cómo se produciría? Ok, miren qué es lo que ocurre, y aquí vamos a hablar de cómo un paciente con dengue se complica. Los pacientes con dengue, por una reacción inmunológica, estos pacientes van a presentar que los vasos sanguíneos permita la salida de líquido
desde el vaso sanguíneo hacia los tejidos. Y esa salida de líquido desde los vasos sanguíneos hacia los tejidos hace que la presión de esa persona caiga. Por eso yo siempre le digo a los padres y madres que cuando lleven el niño a la emergencia, dejen de decirle al médico de la emergencia, yo creo que él tiene dengue, lo traje para hacerle un hemograma. Señora, permita que por favor le tomen la presión. Permitan que por favor evalúen cómo está la cavidad oral, a ver si está deshidratado o no. Permita que le tomen la frecuencia del corazón, que escuchen los pulmones. Porque recuerden que las plaquetas es simplemente una arista más de un problema que tiene el niño. Entonces, al salir líquido de los vasos sanguíneos, esa presión cae. Y al caer la presión, no hay suficiente fuerza para llevar sangre a cerebro, a pulmones, a corazón, a hígado y a riñón. Y el paciente muere. Entonces, en este sentido, el problema del dengue, repito, no es el sangrado, es el problema vascular que crea. Y por eso es importante, repito, que los niños y los adultos, cuando vayan a la emergencia y le digan que tiene dengue, no deje que lo sienten en una camilla y que le hagan un hemograma nada más. Si no le toman la presión, recoja su motete y váyase de ahí, que ese no es el centro donde le van a brindar la mejor atención. Bueno, doctor, vamos a priorizar las llamadas a partir de ahora, porque esto está lleno. La gente Usted quiere dirá. que usted responda. Aló, buenas, saludos. Aló. ¿Aló? Sí, saludos. Sí. Sí, aló. Está al aire. Pregúntale al doctor. Mi pregunta es si en qué momento se vuelve mortal dengue, según las analíticas. Mire, según las analíticas, nunca. El dengue se vuelve mortal, como usted dice, cuando las personas retrasan la búsqueda de atención. Cuando las personas no van al médico cuando es necesario y la persona no recibe la hidratación correcta. ¿Por qué? Porque hasta eso hay que calcular. Dependiendo de cuánto usted pese, usted va a necesitar una mayor o una menor cantidad de líquido. No es la misma cantidad de líquido que necesita un niñito que pesa 40 libras a un paciente que pese 225 libras. Entonces, en ese sentido, es necesario que se haga el cálculo correcto para poder, dentro de lo posible, evidenciar la mejoría de las personas. Aló, buenas, saludos. Aló. Sí, buenas. Yo quisiera saber cuánto tiempo dura la enfermedad. Wow, esa es una excelente pregunta. Sí. Y la Sí. realidad es que la gran mayoría de las personas va a presentar dengue por 7 días. Pero entre el tercer y el quinto día es donde está el problema de fiebre. Por eso cuando a mí me preguntan, Balcácer, ¿cuándo tengo que ir al médico si sospecho dengue? Si usted tiene más de 2 días de fiebre. Porque a partir del tercer al quinto día pueden comenzar esa fase de salida de líquido de los vasos que le comenté y usted entonces presentar una forma grave. Por ende, a usted hay que tomarle la presión, hay que ver cómo está ese corazón, cómo están los pulmones, si usted está hinchado o no está hinchado, si tiene náuseas, si tiene vómitos, si tiene diarrea. ¿Por qué? Porque imaginemos aquí que la piedra angular de la prevención de las complicaciones del dengue es la hidratación y usted tenga dolor abdominal y usted no esté tomando líquido por eso. ¿Qué hay que hacer con usted? Hay que internarlo. O imaginemos que usted tiene diarrea y esa diarrea es una diarrea importante y usted no ha podido mantenerse hidratado. ¿Qué hay que hacer con usted? Ingresarlo. Si usted está vomitando de que se da 2 cucharaditas de lo que sea, ¿qué hay que hacer con usted? Ingresarlo. O sea que por tal razón, fíjense que yo no estoy hablando de laboratorio. Sí, yo tengo una máxima. Y es que cualquier paciente con dengue que tenga un conteo de plaquetas menor de 100, habitualmente lo ingresamos, sobre todo si está haciendo fiebre. Doctor, Aló, pero- buenas, saludos. Aló. Aló. Buenas. Yo quisiera saber si en algún paciente puede estar estado de choque. No se entiende muy bien. Acérquese al teléfono y repita. Si yo quisiera saber si el dengue pudiera llevar a alguna persona a estado de shock. A estado de shock, claro que sí. Eso es justamente lo que ocurre. Cuando la persona pierde esa cantidad de líquido, el paciente lo que hace es que entra en un estado de choque. El choque no es más que la circulación no tiene la presión suficiente para lograr llevar los nutrientes y el oxígeno necesario a los órganos vitales. Y esa persona entonces no está recibiendo ni oxígeno ni nutrientes, se va a complicar y se vaya a conocer a papá Dios. Así es, mire, usted habló al principio de la hidratación y de que el tratamiento tiene que ver con precisamente intravenosa, ¿no? Sí, dependiendo del paciente. Exacto, pero resulta ser que a propósito de ello, de la hidratación, nosotros cuando nos recomienda que nos hidratemos, mucha gente dice, pero yo me voy a tomar una cervecita que es bueno para la hidratación. Y ¿Quién dijo que resulta... se hidrata? Exactamente. ¿Eso Resulta hidrata, que doctor? la cerveza deshidrata, tengo entendido. Usted me corrige. Pero además,
Es recomendable hay unos Sí, unos sueros compuestos ya previamente que preparados. venden en las farmacias, en los supermercados. Diga la verdad, doctor. diga la No, verdad. no, vamos a iniciar primero con la cerveza. Me preocupa eso. Lo primero que hay que... Y hoy Experiencia viernes, vivida, doctor, ¿verdad? y hoy viernes, doctor. Lo primero es que todo pacientito que esté malito, que tenga un Dígame. cuadro febril, el consumo de alcohol, ley 4201, no está recomendado en ese ambiente. ¿Me doy a entender? Oye, Elías, no. Es lo primero. Y número 2, los sueros ya previamente preparados con diferentes nombres comerciales que no Sí. vamos a mencionar. La realidad es que pueden ayudar inicialmente, pero lo posterior es que en grandes rasgos tienen una concentración de sales muy altas, que sobre todo en los más pequeñitos puede llegar a hacer daño. Reconocer que esos sueros de rehidratación ya preparados vienen listos para niños que hacen diarrea, no para personas que tienen cuadros como este asociados a fiebre. Eso es importante. Entonces, por tal razón, la concentración de sales que puede tener pudiera llegar también a ser deleterio, sobre todo en los más pequeñitos. Y sé que muchos padres lo utilizan como piedra angular, pero deben tratar, repito, de tener algún tipo de equilibrio entre el suerito que le das y agua libre para tratar de mantener justamente una hidratación correcta. Y Y repito, todo esto bajo la recomendación del médico. Y supervisión. Claro. Sí, supervisión y recomendación del médico, porque la realidad, vuelvo y comento, es que en ocasiones, tratando de hacer bien, podemos lesionar. Es que aquí todos somos con médicos, relación doctor. y con relación al alcohol, el alcohol es al revés. El alcohol lo que hace, Sí. desde mi conocimiento, puedo estar equivocada, es atrasar el tema de la Deshidratar. deshidratar. No tiene una pregunta, Sí, no. la pregunta es, doctor, no tiene que ver con el dengue, pero sí tiene que ver el tema de las vacunas. Hay como unas teorías de conspiración en contra de las vacunas de manera general y me gustaría saber su punto de vista. Mire, lo primero que voy a decir es que se ha hablado mucho en contra de las vacunas del coronavirus. Sí, exactamente. Y el problema es que en el día de ayer un médico del Centro Médico UCE hizo un comentario excelente en uno de los chats de los médicos que decía lo siguiente, o versaba sobre lo siguiente. Cuando se habla mal de una vacuna, usted está hablando mal de todas. Totalmente. Y eso puede llevar a los padres a que tengan temor de aplicar no solamente la vacuna contra el coronavirus, sino todas las vacunas. Exactamente. La República Dominicana se encuentra en una situación de vulnerabilidad actualmente que no estamos percibiendo. Tenemos un vecino con el cual tenemos una migración continua y en ocasiones desordenada, en la cual esas personas no están recibiendo su esquema de vacunación completo. Así es. La República Dominicana ha sido un país donde las campañas de vacunación y los padres tienen muy claro que para poder mantener sus niños saludables, utilizar las vacunas es lo mejor. Y hemos observado como aquí en República Dominicana, y yo soy profesor del Instituto Tecnológico de Santo Domingo, del INTEC, donde me gradué desde hace un tiempito. Tengo 19 años siendo el profesor de infectología y conozco una gran parte de los médicos que se ha graduado sin nunca haber sido testigos de un niño con sarampión. Fruto justamente de las vacunas. De las vacunas. vacunas, Y por yo voy a supuesto. y yo voy a preguntar aquí, ¿hace cuánto que usted no ve un caso de papera? Ujú. Algo que se veía cada rato. Sí. A Y mí me ustedes parece no han una visto. irresponsabilidad Pero eso. espérense, déjenme terminar. Lo otro es, ¿hace cuánto que usted no ven un caso más dramático, por ejemplo, de polio? Sí. Algo que en los campos era algo que se veía en todos los sitios. Siempre un niñito que hoy en día ya es una persona de cierta edad con los piecitos y los bracitos cortos, pequeñitos, atrofiados, justamente por el compromiso del polio, del virus del poliovirus. Y la realidad es que eso no se ve. Lamentablemente, muchas de las enfermedades prevenibles por vacuna han sufrido una disminución en los niños que se están vacunando porque los grupos antivacunas, atacando la vacuna contra el coronavirus, lamentablemente le han quitado méritos a las otras vacunas, las cuales tenemos Así más de es. 100 años utilizando. Hay que Doctor, decir que un grupo, perdón, José María Reyes, Ajá. un grupo de médicos cardiólogos Sí. emitió un comunicado en el día de hoy diciendo No en el que de hoy, no, antes de ayer. Antes de ayer. La doctora Laiden Suárez, que justamente la entrevistamos y que hablamos con ella en uno de los espacios que participo y que hoy justamente va a poner su amigo el doctor Salazar. Ajá. Ella va a hablar con él hoy justamente. Hicieron una declaración diciendo lo siguiente. Sí. Escuchen lo que la doctora Laiden Suárez subió en sus redes sociales. Número 1.
el peligro de que dándote coronavirus, o sea, te dio coronavirus, ¿qué peligro tienes de que tu corazón se inflame? 226 personas de cada 100,000. Repito, que se inflame tu corazón si te da coronavirus, 226 por cada 100,000 personas. Si te pusiste la vacuna del coronavirus, 2 de cada 100,000. Wow. Repito, si te da coronavirus, 226 por cada 100,000. Si te pusiste la vacuna, 2 de cada 100,000. Pero si tú estás en medio de una tormenta, el riesgo de que te caiga un rayo es 7 de cada 100,000. O sea que es 3 veces más fácil que te caiga un rayo a que se inflame el corazón. Y yo quiero decir esto. María, porque yo quiero, mira, yo quiero priorizar Yo me un poco tengo esta que llamada ir. porque es que... Mariela. Mariela, lo tengo que ir de aquí. Pero la gente que nos está viendo sí. que está muy interesado porque Sí. ese teléfono está vestido de verde. Entonces, nada, yo agradezco. Mariela, la gente no quiere yo que el doctor agradezco se la vaya. invitación. Ustedes saben que este espacio es mío. Yo me siento parte Doctor, no se vaya. de Sí. ahora No se por vaya, la doctor. superficie. Coge 3 llamadas, coge 3 llamadas. José María, Permítame dale 3 una- llamadas, 3 llamadas. que tiene Yo me compromiso. tengo que ir a Perdón, buscar perdón. rice and beans allí Doctor, en la le Rueda de las voy a Habichuelas. interrumpir, doctor, pero para consultarle usted vamos a en su tomar. consultorio privado, doctor. Vamos a tomar 2 llamadas, doctor. Excelente. Complázcanos, ya lo dejamos ir. A lo buenas, saludos. No le digo. A lo buenas, saludos. Aló. Coge la otra. Buen día. Sí, buen Sí. día. Yo quisiera saber cuáles son los daños a largo plazo de los recién nacidos que se infectan con dengue. A largo Wow. plazo. Mira, esa es una excelente pregunta. Yo no soy infectólogo pediatra, yo soy infectólogo de adúlteros, pero la realidad, digo de adultos, pero la realidad es que todo va a depender de qué tanto daño haya causado el dengue en algunos de los órganos que mencionamos anteriormente, incluyendo hígado e incluyendo la parte que tiene que ver con el cerebro. Dependiendo qué tanto compromiso hayan tenido esos niños, entonces pudieran ser las secuelas a largo plazo. Doctor, la última llamada para dejarle ir. Buenos días, saludos. Aló, buenas. Sí. Yo quisiera saber cómo yo podría saber si ya he padecido de dengue y qué consecuencias me podría traer eso. Wow, excelente pregunta. Miren, muchas personas que andan por ahí dicen, doctor, a mí nunca me ha dado dengue. Y es mentira. Lo que pasa es que usted le dio una gripecita, un dolor en el cuerpo, un malestar general. Y a usted lo que le dio fue dengue. Y como usted no se ha hecho la prueba, entonces usted posiblemente ya padeció dengue. La realidad es que existen pruebas de laboratorio en sangre, así como había una prueba que utilizamos para el coronavirus, que era IgG-IgM. Asimismo existe IgG-IgM para dengue. Si usted quiere saber si le dio, dígale a su médico que le indique una IgG para dengue y eso le va a decir si usted ha estado expuesto en algún momento a este virus. Señores, gracias Bueno, por invitarme. doctor, doctor, muchísimas gracias. Permítame despedir de manera formal. Muchísimas gracias. Y usted está viendo como ese teléfono, Sí. así que quedas comprometido a volver Ay, no aquí. tiene que volver. Ahora.